Pues muy buenos días a todos, un placer y una bendición de poder compartir la palabra en esta mañana. Recuerdo cuando tenía, pues creo que eran unos 18 o 19 años, antes de marchar para estudiar, me acuerdo ir desde San Quintín de Mediona, que mi abuelo tenía una casita, hasta Sardañola, que era donde yo vivía, y me acuerdo ir por la autopista y ver los pueblos que había entre medio. Y yo pensaba, Señor, ¿cómo me gustaría llevar la palabra a estos pueblos? Hay veces que el Señor nos permite, por circunstancias y, entre comillas, casualidades de la vida, nos permite escuchar alguna conversación. Estamos tomando un café o estamos subiendo en el ascensor a nuestra casa y a lo mejor oímos pues un matrimonio que tiene sus dificultades o unos padres con hijos o algún hombre en su mediana edad un poco ya frustrado porque no encuentra sentido a su vida. Y no sé cuál es tu reacción, pero creo que nuestra reacción como creyentes es, Señor, ábreme la puerta que entro, dame la oportunidad, que me diga hola, que voy, ¿no? Y a veces qué cerca pueden estar personas de escuchar la palabra del Señor, de la vida eterna, y a lo mejor pasar de largo. Por ejemplo, nos podemos acordar del rey Agripa II. El rey Agripa II, años 41 al 44, fue el único, después de Herodes el Grande, que tuvo todo el dominio de la tierra de Palestina, no solo en partes como después de Herodes el Grande, que se dividió entre 4. Y cuando escuchó a Pablo, después de oír la defensa de un hombre que le predicó el Evangelio, no le pidió que lo liberara de las prisiones, y Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y dices: madre mía, ¿en qué otra ocasión se va a encontrar este hombre con esta oportunidad? Una vez se separen esas vidas, van a haber tantas barreras que superar para poder otra vez escuchar la palabra del Señor. Si una cosa me toca el corazón cuando veo jóvenes que no aprecian haber nacido en un hogar cristiano, es que pienso: madre mía, no son conscientes de que el momento más sencillo, más natural para conocer a Cristo es cuando están en sus hogares, porque una vez salgan de ahí, si no aceptan al Señor, van a haber multitud de barreras para poder escuchar, ya no en los oídos, sino en el alma, la palabra del Señor y poder responder. En esta mañana tenemos una historia que nuestros hijos oyen tantas veces, y cuando hemos sido mayores, ¿quién no conoce la historia de la mujer samaritana? ¿No? Es casi como la del hijo pródigo. ¿Quién no ha oído esa historia? Pero bueno, creemos, ¿no?, que toda palabra es inspirada por Dios y creemos que es útil para enseñarnos. Así que os invito a que vayamos a ese pasaje y vamos a leer particularmente lo que tiene que ver con esa conversación de nuestro Señor con esta mujer. Me gustaría, en primer lugar, leer los primeros versículos, porque Juan se encarga de dibujar el marco. Antes de dibujar los dos personajes principales, Juan se encarga de dibujar el paisaje donde está Jesús y esta mujer, que no es cualquier cosa. Porque dice la Escritura: cuando el Señor supo
que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí lo que tenemos es, hemos dejado a un lado el primer milagro del Señor, la primera muestra de que Jesús era el Mesías, pero no era el tiempo en que su popularidad explotase, y es cuando transformó el agua en vino, pero eso es en la parte norte de Palestina, en Caná de Galilea. Pero poco antes del capítulo 4, el Señor fue a Jerusalén para su primera Pascua, y allí lo que hizo fue limpiar el templo. Allí se encontró que la ciudad donde Dios había escogido poner su nombre había cambiado la casa de oración en una cueva de ladrones. Tremendo. Allí se encontró a un principal de los fariseos cuya conversación no sabemos bien en qué quedó, aparte de una buena simpatía. Pero en el capítulo 4, el Señor deja Jerusalén, deja esa ciudad y va a Galilea. El motivo por el cual lo deja es precioso. Aunque el Señor Jesús había sido ya bautizado, aunque Dios desde los cielos había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, el Señor estaba esperando el momento que el Padre quería que su ministerio fuera así popular y que explotara entre las multitudes, pero todavía no era el tiempo. Y el Señor no quiso eclipsar a Juan el Bautista. Y cuando oyó que los fariseos menospreciaban la labor de Juan, el Señor se vuelve a Galilea. De verdad, eso nos enseña que Dios considera que lo que tú haces por su obra es importante. Y el mismo Mesías, cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento, no quiso oscurecer la labor de ese hombre, de Juan el Bautista, sino quiso esperar el momento. Y Mateo capítulo 4 nos dice que cuando Juan fue puesto preso, entonces Jesús comenzó a predicar en Galilea. ¿Y qué predicó? El mismo mensaje de Juan. Continuó con el ministerio de Juan, que luego expandió, por supuesto, como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. Pero vemos el valor que Dios da al servicio de sus hijos y a la responsabilidad que Dios da a sus hijos. Pero como decimos, Jesús sale de Jerusalén, una Jerusalén que sí, las multitudes han ido hacia Juan, pero en realidad no parece que estaban demasiado preparadas para recibir al Señor. Y el Señor va a volver ¿a dónde? A Galilea. Galilea de los gentiles. ¿Puede haber algo puede haber algo bueno que venga de Nazaret? Esa era la Galilea. Al lado de Decápolis, en medio de las rutas comerciales que los judíos de Jerusalén miraban con desdén porque estaban mundanalizadas. Y el Señor va a Galilea, donde tendrá principal lugar de su ministerio. Y de camino a Galilea, el Señor hubiera podido ir por Perea, por la parte este, cruzar el Jordán, ir por el desierto y luego ir hacia Galilea. Pero como probablemente fue a Nazaret, entonces el camino directo era pasar por Samaria. Y entonces ahí es donde dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, pensamos las 12 del mediodía. Luego llegó una mujer de Samaria
de la región de Samaria, pero probablemente estamos hablando de Sicar, porque la ciudad de Samaria estaba como a 2 horas. Vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor que había hecho que Elías no tuviera hambre ni sed por 40 días, quizás es lo que parece, que la mujer entendió que habría un agua que no tendría que venir a buscarla. Continúo leyendo. Dijo la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dio el agua. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le ayudó. Jesús actuó como una matrona que cuando el niño va a nacer, está naciendo pero no puede por sí sola. La mujer dijo: no tengo marido, pero se calló quizás lo que debía haber dicho. Pero el Señor le ayudó. Bien has dicho: no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Era cierto que los samaritanos era una mezcla, no solo racial, sino religiosa, y que su religión, hecha de una adaptación del Pentateuco y de 2 lugares de adoración que Dios nunca había mandado, una prácticamente ignorar a los profetas, no era de Dios. La salvación venía de los judíos y el Señor le dijo lo que era. Pero la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Me parece espectacular que Jesús salga de la capital de la religión judía, de hablar con un gran fariseo, quizás miembro del Sanedrín, que no entendía qué era nacer de nuevo, y que el Señor le revelara a una mujer, quizás de dudosa reputación, que Él era el Mesías. Me parece espectacular que, por lo que parece, no dice que la mujer finalmente le diera de beber. Y luego los discípulos fueron a comprar comida y el Señor tampoco comió. O sea que vaya con la transacción. Pero
había más fruto, más reino de Dios en un pozo a las 12 del mediodía, cuando más pica el sol, que no por la noche hablando con Nicodemo. Esta es la imagen del ministerio del Salvador, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que no llamó a justos sino a pecadores al arrepentimiento, que los fariseos decían que no tenían pecado y por eso permanecieron en su pecado. Sin embargo, los pecadores que confesaban sus pecados conocían al Mesías. Tremendo. Esta es la historia de la mujer samaritana. A mí me gustaría reflexionar 3 cosas sobre la mujer samaritana en esta mañana. En primer lugar, que seamos conscientes de la inclinación de esta mujer, que es común a todos los hombres y a nosotros también. En segundo lugar, me gustaría ver los obstáculos que ella superó y el Señor también, para poder llegar a ese contacto, esa comunicación donde hubo, si me permitís, una transacción de agua viva y resultó en salvación. Y en tercer lugar, me gustaría meditar con vosotros qué es el agua viva. Algo que me parece que a veces no olvidamos un poco, no somos tan conscientes. Quizás lo espiritualizamos demasiado. En primer lugar, la mujer, el Señor le dice, dame de beber, y la mujer, evidentemente Jesús no tenía con qué sacar agua, no tenía utensilios, y la mujer iba pues con sus, como era costumbre en las mujeres, lo leemos desde Génesis capítulo 26, como las doncellas, las mujeres iban a coger agua. Entonces ellas tenían los artilugios, pero el Señor no tenía. Quizás no era lo más ortodoxo o lo más, digamos, de acuerdo a la costumbre de entonces, para un hombre y un judío pedirle a una mujer que le diera de beber. Pero bueno, el Señor le dice, dame de beber. ¿Y cuál es la inclinación que la mujer tiene al principio y después también? La primera inclinación es que Jesús está hablando de agua. Desde el primer momento el Señor le dice, si conocieses el don de Dios y supieses quién te pide, dame de beber, serías tú la que pedirías y Él te daría agua viva. Y ella, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que hizo, por cierto, los samaritanos solo reconocían a Jacob como su padre, como gran figura, y el Pentateuco, ya lo he dicho antes. La mujer sigue pensando en agua física. De verdad, ¿no es así? ¿No somos todos nosotros proclives a mirar a lo material? Leemos desde el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. ¿Cómo entendían los amigos de Job que una persona agradaba a Dios? Cuando tenía sus posesiones materiales. Y Job, que había sido desprovisto de todo, por muy buen testimonio que tuviera, por muy buena vida que hubiera vivido antes, eso es que has pecado, Job. ¿Por qué? Porque fíjate cómo estás, solo hay que mirarte. Y el libro de Job está escrito precisamente para que aprendamos desde el libro más antiguo de la Biblia que a veces los justos sufren y que no podemos guiarnos por nuestras posesiones materiales. Permitidme recordaros qué estamos meditando los viernes, qué libro estamos estudiando a través de diferentes hermanos. El libro de Amós. ¿En qué reinado predicó Amós? Jeroboam II y Uzías. Probablemente no hubo otro periodo después de Salomón, no hubo otro periodo tan próspero como el tiempo de Jeroboam II en Israel y Uzías en Judá.
Y en el reino del norte, Amós, ¿cuál fue el mensaje de Dios? Decir, Dios ha puesto en una de las figuras, ha puesto la plomada. ¿Qué quiere decir? Dios va a castigar y no se va a retraer. ¡Tremendo! ¿Cuál era el mensaje de Amós? No os fiéis de lo material, que aunque estáis en tiempo de prosperidad, que parecéis que lo tenéis todo, pero Dios va a venir y va a castigar a su pueblo porque estáis viviendo en desobediencia. El rey Uzías, Isaías capítulo 1 y en adelante. Uzías igual, era un rey, aún era un rey con buen carácter y en cierta manera justo, pero la gente no seguía al Señor. El pueblo de Dios caminaba por sus aires. Ahora, lo material estaba muy bien. Tenían para sus necesidades. ¿Y qué le dijo el Señor? Estoy cansado de vuestras fiestas, no quiero más, aborrezco vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque de boca sí, pero el corazón está lejos de mí. Sin embargo, a veces nosotros nos fijamos tanto en si nuestras necesidades materiales están cubiertas. Y si lo están, gracias Señor, tú estás conmigo, qué bendición. ¿Seguro? ¿El que tengamos agua física quiere decir que estamos bien con el Señor? No. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás hizo al Señor? Satanás, que ha visto para entonces a muchos hombres, se acerca al Hijo de Dios y le dice, si tú eres Hijo de Dios, ¿qué? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le responde el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué hizo el Señor? Levantó los ojos de lo que es terreno, necesidades materiales, porque como humanos tendemos, es como un imán, es la ley de la gravedad. Tendemos a mirar a lo material, y si lo material está bien, el Señor les tuvo que decir, Mateo 6,5, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Quiere decir el Señor que no tenemos que buscar trabajo? Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que ese no debe ser nuestro afán, es nuestra responsabilidad. Debemos buscar proveer para los de nuestra casa, pero no debe ser nuestra angustia como si estuviéramos solos en el mundo. No, no, Dios no nos ha abandonado y Él en su providencia proveerá. Pero no nos dejemos llevar por lo físico. Juan capítulo 6, ¿qué dijo el Señor a las multitudes? Me buscáis no porque hayáis visto las señales y creáis, sino porque habéis comido el pan y os habéis saciado. Señor, vamos a hacerle rey. No, yo quiero un rey que me dé, ¿no? Queremos una jubilación cuanto antes mejor y que nos deje en un buen sitio y podamos hacer todas las cosas que no nos ha dado tiempo en nuestra vida. Bueno, la idolatría en el Antiguo Testamento. Primero, el hombre que hacía un ídolo, curiosamente, Isaías 40 y 41, primero se calentaba su comida y con lo que sobra, dice, se hacía un ídolo. Porque el hombre idólatra primero lo que piensa es en sí mismo y lo que sobra para Dios. No dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. El autor del libro a los Hebreos, a unos creyentes que habían sufrido la desprovisión de todo lo que tenían, les habían quitado por ser cristianos, por causa de su fe, todas sus posesiones. Y el autor al libro de los Hebreos le dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dices, bueno, Señor, eso se lo tienes que decir a los ricos, ¿no? ¿A mí? No, cuidado. Uno puede estar obsesionado con el mundo material tanto cuando tiene mucho como cuando tiene poco. ¿Y el Señor qué es lo que desea? Está bien, el Padre sabe que tenéis esas necesidades. Pero ¿qué tal del agua de vida? ¿Cómo andas de agua de vida? ¿Estás saciado del Señor? ¿Has encontrado ese agua de vida?
A veces abundancia o carencia nos condiciona a pensar si Dios está con nosotros o no. Si pasamos un tiempo de necesidad, ¡ay, Señor, ¿dónde estás? A lo mejor el Señor te quiere usar poderosamente, predicando el Evangelio, ayudando a otros hermanos. Déjale que lo haga. No pienses que porque estás pasando un tiempo de estrechez económica que Dios no está contigo. A veces la prosperidad nos guía, y eso que no somos del Evangelio de la prosperidad. Pero dices, ¡ay, me ha salido un trabajo! Voy a cobrar más, voy a estar mejor. El Señor está en esto, fíjate, me ha abierto una puerta. ¿Seguro? ¿Te va a quitar eso de servir al Señor? ¿Te va a quitar de venir a las reuniones? ¿Te va a quitar de servir a los demás? A lo mejor tenemos que pensar con otros esquemas, y creo que eso es lo que nos enseña este pasaje también. Primero, la inclinación humana a lo material. En segundo lugar, creo que debemos ver las barreras que se rompen, que se superan para que esta mujer, evidentemente necesitada de ese agua de vida, la encontrara. ¿Qué tenía que suceder? Bueno, en primer lugar, el Señor, vamos a decir, se saltó el protocolo, ¿no? Porque un hombre hablar a una mujer sola y él estando solo ya era un poco extraño, pero para un rabí judío hubiera preferido pasar sed que no pedirle a una mujer samaritana que le diera de beber. Ahí tenemos las primeras barreras. Los judíos, dice la Escritura, no se tratan entre sí. ¿Sabes lo que dice en griego, en el original? Dice que no tienen un uso común. Y hay un comentarista que lo ha traducido como que los judíos no usan los platos que han usado los samaritanos. Es verdad, es verdad. Un samaritano cuya sangre está adulterada porque está mezclada con 5 otras naciones que trajeron los asirios. Un samaritano cuya fe está falseada, pues está contaminado. Y el que beba de cualquier vasija que le dé un samaritano, ya está impuro como mínimo hasta la tarde. Y a la tarde debe ofrecer un sacrificio y entonces el Señor cruza esa barrera. Y luego llega la mujer. La mujer tenía que sobrepasar prejuicios y falsas concepciones. Las personas que no conocen a Cristo tienen que superar. A mí me encantaría que no fuese así. Cuando yo le hablaba a mi madre o a mi abuelo, le decía a mi abuelo, claro, yo era muy joven y mi abuelo era mayor, y le decía a mi abuelo, mira, no, soy creyente y tal. Y dice, todo eso, una secta, sospechoso. Lo normal, no se le ocurre otra cosa que ir a una iglesia, y no sé si era una iglesia de Filadelfia. Y la segunda vez que le dije algo me dice, fui una vez, ahí están todos locos. Es lo que me dijo, bíblicamente, 1 Corintios 14. Pero tenía sus falsos conceptos. Ya me encantaría a mí no tener que discutir con personas que no conocen al Señor. Pero es que es así. Y necesitan que les digamos, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Dejadme daros un paréntesis y una pequeña joya. ¿Sabéis lo que dijo tristemente un hereje en algunas cosas? Orígenes. Pero dijo, no hay ningún don divino que Dios dé si no se le pide. Tremendo. No hay ningún don divino que Dios dé si no se le pide. Y aquí Jesús dice, no, si tú supieras, que conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, simplemente dejarías que Dios te dé agua viva. No, le pedirías. Le pedimos a Dios nuestras necesidades espirituales. Seguimos. La barrera de la lentitud de corazón. ¿Cuánto perseveras con una persona hablándole del Señor?
¿Hay alguna duda que esta mujer necesitaba la salvación? Creo que no. Menuda mochila llevaba. Pues si quieres que las palabras de vida, que ese agua de vida entren en ese corazón, tienes que aguantar lo que el Señor dijo a los propios discípulos, y esos somos nosotros, tardos y lentos de corazón. ¿No era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos? Pues aquí lo tenemos en la mujer. El Señor le dice, tú le pedirías y Él te daría de agua viva. El Señor le dice, no tienes con qué sacarla. Sigue pensando en agua física. Y luego el Señor le dice, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será un agua que salte de vida eterna. Y la mujer todavía piensa en agua física. Dice, pues dame esa, así no tengo que venir a buscar agua. ¿No la hubieras dejado tú? Pero estamos hablando del Señor. Estamos hablando del Evangelio. El Evangelio era anunciado a los pobres, a los necesitados, a los perdidos. Así que es otra barrera, la lentitud de corazón de las personas que no conocen al Señor. Como decimos, aparentemente no dice que la mujer le diera agua. O sea que a veces es necesario priorizar en las cuestiones espirituales y dejar a un lado, aún si tienes sed. Dices, oye, esta tarde la iglesia va a dar testimonio. Pues yo estoy en mi casa de lo más contento y feliz. Estoy con mis hijos viendo la tele, una sobremesa agradable. ¿Tengo que salir? ¿No es una necesidad de estar en familia? Claro que sí. Pero de vez en cuando. No vas a salir de tu entorno de confort para hablar a una mujer samaritana. El Señor lo hizo. Y si somos seguidores de Cristo, deberíamos hacerlo. Priorizar un enfoque espiritual antes de nuestras propias necesidades. El Señor lo hizo. Fijaos que el Señor superó esas barreras también. El Señor hubiera podido quedarse. Él era el Mesías. Iba a morir en la cruz. ¿Qué más tenía que hacer? Nada más. Pero el Señor tomó la molestia, el empeño, la persistencia, la misericordia y perseveró hablando con esa mujer necesitada. Ahora llegamos a la llave. Toda agua tiene un grifo, ¿no? La llave. ¿Cuál fue la llave? ¿Cuál fue la llave? Fue, mujer, bueno, siéntete bien, que Dios se acuerda de ti. No. ¿Cuál fue la llave? De paso. ¿Cómo el Señor hizo así? Bueno, lo hicieron los dos. Cuando alguien es salvo, hay dos personas involucradas. Una el pecador y otra el Señor. Pero ¿cómo abrieron la llave? Empezaron a abrirla cuando el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer dice, bueno, no tengo marido. Bueno, abrió un poco, pero el Señor le dio un golpe más y le dijo, sí, bien has dicho, esto has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Nos damos cuenta que decirle a una persona que lo que está haciendo es pecado, es darle agua viva. No es solamente darle una palmada en el hombro y decirle, mira, Dios se acuerda de ti en tus dificultades. El Señor, yo no lo leo que lo dijera con la mujer. Creo que se daba por entendido que la conversación transpiraba el amor del Salvador por los pecadores. Pero la llave de paso del agua viva fue, mira, todo esto es muy bonito, el agua y tal, el símbolo, la ilustración, lo espiritual, pero te confronto con tu realidad, esa realidad que no sacas a la calle, esa realidad que te tapas para ti. Y no solo te pido que la confrontes, que la reconozcas, sino que la traigas delante de mí. Ven y llama a tu marido. O sea, tráeme
tus problemas. Eso es confesar nuestros pecados. ¡Wow! Creo que eso es importante, ese aspecto del agua de vida. Normalmente, si una persona nos dice lo que somos, pocas veces nos gusta. Pero si se trata de pecado y lo haces con el tacto que el Señor lo hizo, fíjate que el Señor no le dijo: mujer, ¿por qué no reconoces que eres una mujer adúltera y que tu vida moral es un desastre? No. El Señor es un caballero. Y aunque Dios es un Dios soberano y rey del universo, está esperando que tú abras la puerta. Y Él te va a dar la invitación, te va a hacer la llamada, pero tú tienes que coger con Él, con su mano, y las dos manos tienen que abrir el grifo de agua viva. Y ese grifo se abre con: ¿estás dispuesto a reconocer tu pecado delante de Dios? Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. ¿Significa que debo confesar mis errores morales? Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Qué bonito sería si todos estamos contentos, felices. ¿Para qué sacar cosas molestas? ¿Quieres agua de vida? Pues el agua de vida tiene que ver con justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que es el reino de Dios, según Romanos 14. Primero, justicia. Y luego paz y gozo en el Espíritu. Pero primero viene la justicia. Ve y llama a tu marido. Jesús la confronta con sus pecados. Cosas que ella practicaba que podía esconder, pero el Señor dijo: no, sácalo y tráelo delante de mí. Y ella lo hizo. ¿Cómo presentó a Jesús delante del resto de samaritanos? Lo podemos leer. Dice, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad, Sicar, creyeron en él por la palabra de la mujer, porque la mujer daba testimonio diciendo que me ha ofrecido agua viva, me ha hecho sentir, o sea, ¿he tenido un momento de comunión con Dios? No. La mujer dijo: me dijo todo lo que he hecho. Yo estaba perdido. La mujer diría: yo estaba perdida y ahora he sido hallada. Esa es la naturaleza del agua viva. Es una reconciliación con Dios. La mujer empieza a pedir por ese agua cuando dice: Señor, me parece que eres profeta. ¿Os acordáis? Os he dicho, los samaritanos tenían Jacob, como el padre de ellos y el Pentateuco como su libro de revelación, pero los profetas como un poco a un lado. Cuando la mujer dice: Señor, me parece que eres profeta, parece como que está intentando decir, y no son así a veces personas que no conocen al Señor. Ellos no vendrán delante de nosotros y dirán: a ver, dime qué tengo que hacer para ser salvo. Cómo me encantaría que todos viniesen así, ¿no? Como el carcelero de Filipos. Pero es que no hay terremotos tan a menudo y ni hay problemas como que pierdan los presos de una cárcel. Normalmente la gente te dice: ¿qué tal te va con la iglesia? Aprovecha. Lleva el agua de vida a ese corazón que te está pidiendo que le des. Y entonces háblale. La mujer el Señor le dio un concepto correcto de Dios. Agua de vida también es eso. Primero, por supuesto, ve y llama a tu marido. Confronta tu pecado. Después, una reconciliación con Dios, un concepto correcto de Dios. No cualquier concepto vale. El Señor le dijo: la salvación viene de los judíos. No transigió, no dijo: bueno, hay cosas buenas que tenéis vosotros los samaritanos. No,
El Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esto es así. Si quieres aceptar la salvación, el agua de vida, esta es, viene en este frasco. Una adoración correcta a Dios, un reconocimiento sobre todo de quién es Jesús. Desde el principio del diálogo, ¿a dónde van las palabras? Si conocieses el don de Dios, dice el Señor. ¿Y quién es el don de Dios? Jesucristo, la ofrenda por el pecado. ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Otra vez, ¿a quién está poniendo? El Señor le está diciendo, mujer, necesitas la figura del Mesías, que soy yo. Y al final, la mujer fue, como dice Hechos, ¿no? Palpando como a tientas, hasta que el Señor la trae y le dice, yo soy. Pero la mujer se queda con que este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. En conclusión, hermanos, primero, cuidemos nuestra inclinación hacia lo físico. Por encima de si estamos bien, que gracias a Dios creo que estamos bien, y si no, espérate un momentito al telediario y te darás cuenta. Gracias a Dios estamos muy bien, pero eso no quiere decir que la comunión de Dios, el agua viva, está en nuestras vidas como un pozo artesiano, ¿no? Ese agua viva que también se usaba en ese sentido. Nuestra naturaleza y nuestra inclinación a lo material. En segundo lugar, ¿cómo va cuando alguien te dice lo que has hecho? ¿Hasta qué punto estás abierto a que alguien te diga, mira, esto que has hecho está mal? Recuerdo a alguien que una vez me dijo, y no estoy seguro si era la persona adecuada, porque sé que en esto hay que ir con pies de plomo. Si el Señor fue con pies de plomo, imagínate nosotros. Pero me acuerdo de alguien que decía, dice, yo prefiero decir la verdad a un creyente, aunque se deprima por una semana, porque luego aprovechará. Y dices, el problema no es que se deprima, el problema es que se enfade, porque has tocado la fibra de sus sentimientos. ¿Me quieres decir que yo? Somos beneficiados, aún lo dice Proverbios, con las heridas de nuestros amigos, si son para llevarnos a agua de vida. Pero quiero terminar con una cita de Agustín. ¿Sabéis lo que decía Agustín de esta historia? Me parece muy bonito. Decía que Jesús no solo tenía sed de agua, sino que lo que muestra el pasaje es que tenía sed de la fe de la mujer. Aquel que iba a Galilea y que luego volvería a Jerusalén para llevar el pecado de todos los hombres, estaba deseando ver fe en aquellas personas por las que él iba a morir. Y tenía sed y vio a la mujer y deseaba ver a la mujer creyendo y recibiendo ese agua de vida. Y la pregunta no la podemos evitar. Hermano, ¿tienes sed cuando ves a la gente y pasear por la calle? ¿Tenemos esa sed, no solo de agua, sino de que crean? ¿Estamos dispuestos a superar esas barreras para llevar el agua de vida a otras almas? La mujer samaritana, una historia que nuestros hijos conocen y a lo mejor que a nosotros ya nos aburre, pero vivimos conforme a ella. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener un par de minutos y meditar sobre esta realidad y que el Señor nos ayude a acercarnos a Él y acercar a otros ese agua de vida.